capítulo número 8, versículo 1 al versículo 6. ¿Están conmigo ahí, hermanos? Amén. Yo voy a leer el primero, usted lee el segundo hasta el versículo número 6. Y dice así la palabra del Señor. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Todos juntos el 2, hermanos. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Todos juntos el 4, hermanos. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ellos, y junto a él estaban Matías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Todos juntos el 6, hermanos. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. El Señor bendiga su palabra. Amén. Voy a dar continuación a la serie de enseñanzas que comencé hace algunos miércoles, que llamé Restaurando una comunión rota. Vamos a ver hoy el segundo punto de lo que hizo el pueblo de Israel para reactivar de nuevo la comunión que habían perdido con el Señor. Así que vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección del Señor, que sea Él quien pueda hablar a nuestras vidas. Padre, gracias una vez más por esta oportunidad que nos da estar en tu casa para aprender de tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Te pido que tomes el control, que seas tú, mi Dios, ayudándonos, Señor, en todo lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Habla nuestras vidas, Señor, glorifícate de una manera muy, muy especial. Dejamos todo en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos visto la última vez que analizamos este pasaje, vimos que Israel, cuando comenzaron a restablecer el templo y el muro, atravesó un tiempo muy prolongado de pruebas y aflicción que lo habían llevado al pueblo a romper su comunión con el Señor. Ellos estaban saliendo de un cautiverio y estaban ahora reconstruyendo de nuevo la ciudad, pero tantas pruebas que habían pasado, incluso que estaban pasando en ese momento de construcción, los llevó a romper ese contacto personal con Dios. Hablamos también que después de un evento tan difícil como el que hemos vivido nosotros durante los últimos meses, vemos cómo cristianos suelen romper esa comunión, motivado a tantas cosas, motivado al dolor, motivado a la preocupación. Hemos tenido lamentablemente poco tiempo para leer la Biblia. Y hermanos, usted dirá, bueno, el pastor está ahí pegado, el pastor es el que está de la mano con Dios. Yo le reconozco, hermano, le reconozco que esos días, esas primeras 2 semanas, el tiempo no nos daba, hermano. No nos daba para poder tener el tiempo de comunión como deberíamos o como debería yo tener con el Señor, de leer, de orar. Y yo sé que todo esto que vivimos, una de las cosas que hace es que rompamos esa comunión y nos despidemos allí un poco. Por eso he querido y estando orando al Señor de poder traer esta serie para poder ayudarnos a todos, porque el hecho que el pastor enseñe, el pastor Oliver enseñe, los maestros, uno dice, bueno, ellos deben estar enchufados con Dios todo el tiempo, pero el hecho es, hermanos, que todos nosotros
necesitamos restaurar más nuestra comunión con Dios. Todos. Y uno se pone ahí de primero, ahí en la lista. Vimos en esa introducción que en el primer punto que vimos la última vez, que Israel había estado cautivo por 70 años, había sido cautivo por Babilonia. Y bueno, regresan a través del liderazgo de Esdras y Nehemías a dos cosas importantes. Una ciudad, dice la Biblia, una ciudad derribada y sin muros, es como el hombre que no tiene riendas, dice la Biblia. Es decir, para poder tener una ciudad que sea una ciudad próspera, debe tener muros a su alrededor. Y nosotros como cristianos debemos también tener muros a nuestro alrededor. Y esos muros que están a nuestro alrededor se llaman convicciones. Principios bíblicos que nosotros hemos aprendido, hemos tomado, hemos decidido y hemos practicado para poder mantenernos lo más alejados de este mundo, y esos principios y ese muro de separación, mientras más alto que lo tengamos, hermanos, es mejor. El pueblo de Israel lo primero que pensó fue, bueno, vamos a construir el templo, a reedificar el templo y el muro. Protección, hermanos, de los enemigos, y también el templo para restaurar su comunión con Dios. Lo más importante en estos tiempos de pruebas que vivimos nosotros es poder restablecer esa comunión con Dios, restablecer ese altar de comunión con el Señor, y que nuestras convicciones no bajen. Amén, hermanos. Que por el contrario subamos, como prediqué el domingo, hermanos, que nuestro enemigo no duerme. Y el diablo aún aquí en La Guaira anda suelto. ¿Okay? Es importante no descuidarnos. También hablamos que en la reconstrucción del muro duró 52 días, pero aún cuando estaban construyendo el muro, estaban los hermanos, el pueblo de Israel todavía se encontraba quebrantados, estaban rotos porque venían de una esclavitud, y también estaban amedrentados. Si usted lee el libro de Nehemías, los enemigos del pueblo de Israel querían cesar la obra, querían que ellos dejaran de construir, querían que ellos se asustaran, e incluso buscaron la forma para que ellos abandonaran. Bueno, aprendimos que de nada sirve tener esas murallas, porque las murallas pueden proteger, pero no van a sanar el alma de la persona. Es importante tener la muralla y tener esa comunión íntima con Dios. Y yo sé que en este tiempo estamos pasando pruebas económicas, vamos a pasar pruebas y pérdidas físicas y persecución, pero en Nehemías, en estos versículos que vemos, nos revela cómo la iglesia debe unirse en medio de la adversidad. En estos versículos vemos 3 puntos importantes. Y la primera que vimos la vez que nos reunimos es que el pueblo de Israel tenía unidad. Entonces, si nosotros queremos levantar nuestra iglesia, porque ahorita estamos en un proceso de adaptación a este nuevo estilo de vida que vamos a tener durante unos meses, y yo digo unos meses, tal vez un año, porque confiamos que nuestra ciudad se va a levantar. Amén. Pero la iglesia tiene que adaptarse a todo este proceso, y número 1, debemos tener unidad. Unidad. Y ahí lo vemos en el versículo 8, capítulo 8, versículo 1, dice: y se juntó todo el pueblo, dice allí, como un solo, ¿qué, hermano? Como un solo hombre en la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas. Cuando fueron llamados a poder iniciar esa comunión con el Señor, no estaba una parte del pueblo, no estaba solamente los hombres. Dice la Biblia que estaban todos como un solo, ¿qué, hermano? Hombre, estaban unidos. Y aprendimos en ese momento que el aislamiento no es la mejor salida en estos momentos. Por eso, hermanos, debemos animar a los hermanos de nuestra iglesia a que vengan a la iglesia. Vengan a la iglesia, hermanos, que vengan, que no se aíslen. Sé que hay miedo, sé que, como prediqué el domingo, a veces hay dudas, andan medio molestos con Dios a veces, pero igual, hermanos, necesitamos venir a la casa de Dios, porque si queremos levantarnos, necesitamos tener, número 1, ¿qué aprendimos, hermano? Número 1, ¿qué? Unidad. ¿Qué necesitamos tener, hermano? Unidad. Lo primerito. Por eso es que el aislamiento no es la salida. Por eso es importante estar
juntos. Aprendimos que la iglesia es el refugio que todos necesitamos. Debe ser un oasis. Nuestra iglesia, hermano, debe ser un oasis en el medio del desierto. Cuando nosotros venimos a la iglesia, debemos anhelar venir acá, número uno, para escuchar palabra de Dios, amén o no. Y número dos, para tener compañerismo. Y número tres, para tomar café. Ustedes, ya yo no puedo tomar café, lamentablemente, por ahora. Yo voy a decir por ahora, ¿verdad? Por ahora. Pero debemos tener en cuenta ese primer punto, que es la unidad. ¿Qué necesitamos, hermanos, como iglesia para restablecer nuestra comunión rota? Unidad. Y hoy vamos a ver la segunda, que es entendimiento. Que es entendimiento. Mire conmigo el versículo 5 de los versículos que leímos. Dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de ¿qué, hermano? De todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo ¿qué? Atento. Entonces, mire esta imagen, hermanos. Ellos vienen asustados, bueno, vienen bastante quebrados, rotos de 70 años de cautiverio. Y a veces, por no entender un poco el contexto de las guerras en los tiempos bíblicos, bueno, ellos estaban de cautiverio, pero ustedes no saben la humillación que ellos recibían. Las mujeres que eran llevadas en cautiverio le rapaban el pelo, así como su pastor, así. Imagínese usted, hermana, que se echa más rizo ahí en ese pelo, ¿verdad? Y máquina, y plancha, y plancha, y plancha. Imagínese que le corten el pelo a encero. Y no solamente eso, que le pongan un garfio en su nariz para que, si, así como un ganado, como si fuese una vaca o un buey, que le ponían un garfio para decir, esta es una esclava. La humillaban. No le permitían ejercer su vida libre. Los niños eran entrenados ya y tenían un proceso de quitarles sus dioses, su religión, así como Daniel y sus amigos. Le preparaban para que creyeran y abandonaran su fe desde pequeños. Y los hombres que quedaban vivos, los hombres de guerra lo mataban. Lo mataban, no permitían que el ejército del pueblo que estaban cautivando quedara vivo. Ellos quedaban y dejaban solamente a los viejitos, a los enfermos, a los mancos, y era un proceso bastante difícil. Y ellos venían quebrados. El pueblo de Israel venían quebrados, lo habían alejado de Dios, lo habían alejado de su tierra. Y Israel, hermano, los judíos, y me atrevo a decir que tienen una característica un poco parecida a los guaireños. El pueblo judío, cuando era sacado de su tierra, quebraban su espíritu y su corazón. Es como un guaireño que lamentablemente tiene que forzadamente salir de la Guaira, ¿no? Que pueden vivir en otro lugar, pero extrañan ¿qué? La Guaira. Con la tragedia de Vargas lo vimos, bueno, ustedes que estaban acá lo vieron aún más, cuando la gente salió de Vargas porque le dieron vivienda en otros lados. A los años, cuando pasaron los años, ¿dónde volvieron a parar esa gente? En La Guaira. Porque aman su tierra, aman su playa, aman su idiosincrasia. Bueno, el pueblo de Israel estaba roto porque lo habían sacado de su tierra. Ellos tenían una promesa, todo lo que costó conquistar la tierra y ellos poder recibir la tierra que el Señor le había dado, y ahora se encontraban fuera. Y bueno, Dios en su misericordia los trae de nuevo allí a su tierra, y estaban rotos, estaban bastante traumados, por decirlo de esa forma. Llegan allí, cuando comienzan y se alegran, bueno, vamos a construir el templo, vamos a iniciar la construcción del muro. Los enemigos de alrededor hacen todo para que cese la obra. Entonces vienen rotos, vienen quebrados, vienen desanimados, y ahora con miedo, porque cuando miran alrededor no tienen ejército, no tienen armas para defenderse. Y sin embargo estaban allí tratando de levantar el muro, y cuando Esdras y Nehemías posteriormente ven eso, los reúnen para poder conectarse de nuevo con el Señor. Y dice ahí la Biblia que lo primero que hizo Esdras cuando los reunió a todos fue abrir ¿qué, hermanos?
¿Qué abrió Esdras cuando se reunieron todos según el versículo 5? El libro. Abrió las escrituras. Dice que los abrió delante de todo el pueblo, porque todo el pueblo reconoció que necesitaba de la palabra de Dios. El día, hermanos, que yo diga no necesito escuchar, o si un momento en su vida ni Dios lo quiera, usted lo embarga, los problemas, dificultades, desánimo, lo pica el mosquito del pecado y lo picó el chikungunya, y usted comienza a decir, no, ya yo no necesito ir a la reunión de jóvenes porque siempre juegan los mismos juegos. O bueno, yo mejor me quedo esta semana porque estoy muy cansado, y comenzamos a menospreciar lo que la Biblia puede hacer en nosotros, estamos en graves problemas. ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos abrir ese libro. Todos nosotros necesitamos de Dios, necesitamos de Él. Por eso Esdras sabía que para restablecer y levantar el ánimo de ese pueblo que venía mal, Esdras sabía, bueno, número uno, no lo vamos a hacer si estamos divididos, necesitamos unidad. Y luego él sabía perfectamente que el pueblo debía conectarse de nuevo a las escrituras y tener entendimiento, que pudiera de nuevo reconectarse con las promesas del Señor. Hermanos, el mundo, el diablo, nuestro enemigo, es experto para recordarnos nuestros problemas, pero nosotros debemos ser más sagaces y reconectarnos a las promesas de Dios, porque nuestros problemas pueden ser grandes, pero las promesas de Dios son aún más grandes. Son aún más grandes para nosotros. Por eso es importante, como dijo Esdras acá, que todo el pueblo se reunió, estaba atento, todo el pueblo cuando abrió el libro, dice que estuvo atento. Miren el versículo 6, hermanos, por favor. Versículo número 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová. ¿Qué dice, hermano, ahí? Dios grande. Y todo el pueblo respondió, ¿qué, hermano? No escuché. ¿Todo el pueblo respondió qué? Amén. Por eso es que nosotros en la iglesia decimos amén. Por eso que nosotros decimos amén. Amén, ¿verdad? Todo el pueblo respondió amén. Dice, alzando sus manos y se humillaron. ¿Y qué más hicieron, hermano? Y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y mire, interesante, hermano, esto. Dice, leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían, ¿qué, hermanos? El sentido, de modo que entendiesen la lectura. Es decir, ellos no solamente leían por leer, no solamente tenían un plan de lectura que grabamos en el teléfono, que leemos rápido, apurado, ya le hice el check de leer el día de hoy. No, ellos estaban leyendo las escrituras y estaban interpretando y aplicando para poder entender la palabra del Señor. Hermanos, necesitamos, si queremos restablecer nuestra comunión con Dios, necesitamos ahora más que nunca meternos un puñal de Biblia. Necesitamos ahora estudiar más. ¿Cuáles son los temas que tenemos que estudiar el día de hoy? Apologética. Y de hecho es difícil ahorita iniciar seminario, instituto y todo esto, pero sí lo que podemos es iniciar una clase de escuela dominical de apologética, porque el día de hoy todos nosotros los cristianos de La Guaira, ¿hay cristianos aquí de La Guaira? Necesitamos entender en algunos temas bíblicos para defendernos, como por ejemplo, Dios es malo. ¿Están conmigo, hermano? El día de hoy la gente dice, no, Dios es malo porque permitió el terremoto. Dios es malo porque permitió el sufrimiento. Bueno, necesitamos ahora saber responder mediante la palabra del Señor que Dios sigue siendo bueno. El día de hoy hay muchos videos, cuestiones en YouTube, en las redes, y algunos que he visto que me han, pastor, ¿qué opina de este video del fin del mundo? El día de hoy, ahora más que nunca, crece una expectativa de lo que está sucediendo. Hermanos, y déjenme decirle algo con toda propiedad,
podemos decir ahora, si antes lo decíamos, lo podemos decir ahora con más propiedad, nuestro Señor viene pronto, hermano. Miren, no es casualidad que todos esos terremotos que están ocurriendo tan seguidos en nuestro tiempo, el día de hoy, sea producto de la casualidad. La Biblia dice, se oirán de guerras y rumores de guerra, de terremotos, pero esto es principio de dolores. Y si una mujer tiene dolores de parto y le duele y rompe fuente, es porque ese niño va a nacer pronto. Y el planeta Tierra ya rompió fuente, hermano. Está a punto ya de esto de estallar y sabemos que ya pronto nuestro Señor viene por nosotros. No solamente los eventos que vemos, mire que un eclipse del sol, que ahorita va a haber una luna de sangre dentro de poco, que hay movimientos de tierra, que hay ciudades que se están quemando y otras que lamentablemente el calor la está destruyendo, otros la lluvia los está matando y otros los terremotos. El planeta está hablando. Usted vea las noticias como el río Éufrates se está secando. Y cuando vimos las clases de escatología, no llegamos ahí, pero vamos a llegar pronto. Que ese río, para poder, cuando se comienza a secar, es uno de los señales del reloj escatológico que ya Cristo viene por nosotros. Y yo creo que todos debemos tener un punto, hermano, en nuestra vida el día de hoy, de ser buenos apologéticos. Y no es que Dios necesite de nuestra ayuda, porque realmente Dios no necesita de nuestra ayuda, pero el Señor nos manda a nosotros a presentar con defensa, con sabiduría, con mansedumbre, la defensa del Evangelio, porque nosotros sabemos a quién hemos creído. Por eso dice allí, hermanos, que ellos ponían el sentido de modo que todo el pueblo entendiese las escrituras. Por eso en la iglesia procuramos siempre dar un mensaje que esté lleno de principios bíblicos, de interpretación. Por eso hay un instituto, hay un seminario para que usted pueda aprender los principios y entender la palabra del Señor. Por eso es que nuestra iglesia se llama La Espada, porque la espada es la palabra del Señor. Nosotros creemos en la música, gloria al Señor por la música, pero en la iglesia más importante es la predicación de la palabra del Señor. En esta iglesia creemos en el compañerismo, en el voleibol, en el jugar, en el dominó, todas esas cosas bellas y buenas. Pero lo más importante acá en la iglesia no es nuestro compañerismo, es la predicación de la palabra del Señor. Por eso, mi estimado hermano, es importante que nosotros seamos buenos apologéticos de la palabra, que podamos entender, que podamos procurar no solamente estar unidos en este tiempo, sino volver a tener ese entendimiento y aún más en este tiempo. Todo el pueblo, hermano, estuvo atento. Cuando Esdras abrió el libro, abrió las escrituras, todo el pueblo estuvo atento. Hermanos, la palabra de Dios cuando se abre debe ser respetada. ¿Están conmigo, hermanos? Debe ser respetada. Cuando el pastor, el hermano, el que abre la Biblia y dice, así dijo el Señor, debe tener en nosotros una carga de respeto, porque no es la palabra del pastor, es la palabra de Dios. Y es por eso, hermanos, que cuando Esdras abre el libro, el pueblo estuvo atento. Por eso debemos respetar la hora de la enseñanza. No es un tiempo para mandar mensajes. No es un tiempo para mandar y revisar el grupo de WhatsApp en el cual estamos. Hermanos, tenemos todo el día para ocuparnos en muchas otras cosas, y la clase, la predicación que dura entre 40 y 45 minutos, que se abre, no es la palabra del expositor, es la palabra de Dios. Necesita respeto. Por eso es que debemos enseñar a nuestros hijos, mira, va a comenzar la predicación, pon atención a la palabra del Señor. Por eso debemos enseñar a nuestros nuevos creyentes. Porque si hay un nuevo creyente en la iglesia que llega y no sabe cómo es el proceso de un servicio, y ve un hermano que ya tiene tiempo en la iglesia, que prácticamente nació en el bautisterio,
mandando mensajes de texto, hablando con el que está al lado, diciendo que se le quemó la arepa, esa persona vamos a trasladarle un irrespeto de la palabra de Dios. Por eso, hermano, es que el momento, como siempre lo decimos, más sagrado del servicio es la predicación de la palabra de Dios. Una vez estando en el seminario, el pastor que dio la clase de cristología nos dijo, mira, cuando el pastor y nos cargó a los pastores para poder predicar con sabiduría, con respeto, porque aunque usted sea un jovencito, usted sea una hermana que en la reunión de damas le pidieron leer un versículo de la Biblia o exponer un versículo de la Biblia, me enseñaron, hermanos, en el seminario que ese es un momento sagrado, que necesitamos estar bien con Dios, en santidad con el Señor, que necesitamos y entender que cuando yo abro la Biblia, hermanos, acá me enseñó el pastor, dice, es como que si espiritualmente se abriera el cielo por un lado y se abriera el infierno por el otro. Por eso es que en cada predicación que hay en la iglesia y se le da un llamado de salvación a las personas que nos visitan, todos nosotros como cristianos que somos fieles debemos estar ahí orando por ellos. No es el tiempo para hablar, para ir al baño, para tomar agua, para ver otras cosas. Un alma se está decidiendo en ese momento, hermano. Esa persona está batallando. ¿Será que acepto al Señor? ¿Será que alzo mi mano o no? Y ahí es donde todo el pueblo ora para que Dios toque su corazón. Porque si fuera su hijo que tiene tiempo sin venir, fuera su esposo que tiene 3 años invitándolo, está allí, yo le aseguro que a usted le dolería si volteara a uno alrededor y ve 2 hermanos riéndose en la invitación. Y cuando uno dice, levante la mano, hermano, aquel que quiera aceptar a Cristo. Qué triste que levante la mano y todos los cristianos ahí pendientes, nadie se le acerca, nadie le habla, nadie ora por él. Estamos en problemas. Necesitamos entender que cuando abrimos la palabra de Dios hay que estar atento a lo que Dios va a decir a nosotros. Y déjeme decirle algo, hermano, se lo digo como pastor, cada vez que tengo que preparar un mensaje de la palabra de Dios, pararme detrás de este púlpito, tiemblo. Y yo digo, Señor, mira, Padre, ayúdame. Como pastor, desde que comencé a predicar la palabra del Señor, siempre le he dicho, Señor, que no sea yo, que sea tu palabra. Y una carga tremenda, hermanos, poder llevar la palabra, porque la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, merece respeto. Dice la Biblia que todo el pueblo estuvo atento. No solamente estuvo atento, hermano. Dice que reconocieron la majestad de Dios. Mire conmigo allí, hermanos. Dice el versículo 6. ¿Están conmigo ahí, hermanos? Amén. Dice el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová. ¿Dios qué? Grande. Dios grande. Y dice la Biblia, y todo el pueblo respondió que, hermano. Amén, amén. Dice que alzaron sus manos en señal de alegría a Dios. Dice que se humillaron y ¿qué más hicieron, hermano? Y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Ellos reconocieron cuando se abrió la palabra del Señor, reconocieron la majestad del Señor. Por eso es que el pueblo reconoció y dijo amén. La palabra amén significa así sea. Y cuando uno dice amén, y no es pecado decir amén cuando uno está en la iglesia y uno dice amén a lo que escuchamos, porque estamos diciendo así es. Dice que alzaron sus manos y se humillaron y adoraron con el rostro a tierra. Si hay algo, hermanos, que hay que hacer para restituir esa comunión con el Señor, es humillarnos de nuevo a Dios. Es reconocer su majestad, es reconocer lo bueno. Yo no sé, hermanos, cómo ora usted. La palabra de Dios no nos da una oración estándar. El Padre Nuestro es un ejemplo, es un modelo. No es que así hay que orar. No es que todos nosotros vamos a orar Padre Nuestro que está en los cielos, no. Porque orar es hablar con Dios. No sé cómo usted inicia su oración. No sé si usted inicia su oración diciendo, Señor, necesito real. No sé.
O usted ve su necesidad, Señor, necesito esto, no lo sé. Eso es bueno hacerlo porque la Biblia dice, pedid y se os dará. Pero si hay una forma de poder iniciar una oración, es reconociendo la majestad de Dios. Cuando yo oro al Señor, yo lo primero que hago es agradecer por todo lo que el Señor ha hecho bueno, porque el Señor ha hecho muchas cosas buenas en nuestra vida. ¿Están conmigo? ¿No están conmigo? Reconociendo su grandeza, lo bueno que es. El Señor nos ha dado la salvación, amén o no. Hay que reconocer y darle gracias al Señor. Cuando usted ora, bien sea en la noche, supongamos, usted oró en la noche al acostarse, el Señor le regaló un día más de vida y le permitió disfrutar un día más de vida. ¿Eso es un regalo o no es un regalo? Es un motivo de dar gracias y reconocer la majestad del Señor. Cuando usted se levanta en la mañana, es otro motivo para adorar al Señor, para reconocer. Cuando usted está almorzando, hermanos, ¿quién le dio chance de almorzar hoy? Es un motivo para agradecer a Dios por su provisión, por su cuidado, por su bendición. Por eso es que el pueblo, Esdras, cuando abrió los libros, abrió las escrituras, ellos no solamente manifestaron atención a lo que estaban escuchando, sino también que reconocieron la majestad del Señor y dijeron amén, se humillaron. Hermanos, todos nosotros necesitamos humillarnos. Preguntamos por qué suceden tantas cosas y han sucedido tantas cosas. El Señor quiere un estado La Guaira que esté humillado ante Él. Que nos humillemos, que reconozcamos que Él va por encima de la sabiduría del hombre. No, bueno, que nunca puede ocurrir 2 terremotos al mismo tiempo. El Señor nos demostró y nos dice, yo soy Dios. Eso no es así. El Señor, hermano, hace lo que Él quiere. Nosotros solamente somos sus siervos y oramos para que el Señor tenga un día más de misericordia con nosotros. Y también, hermano, interesante que este tiempo de tribulación, de aflicción en nuestra vida, no se compara esto con lo que vivimos, no se compara con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Por eso debemos humillarnos, debemos adorar, debemos orar al Señor. A veces la tribulación, fíjese, el pueblo de Israel venía, como les dije, roto, venía mal, venía triste por 70 años de cautiverio, estaban asustados porque los enemigos estaban ahí cerquita para prenderlo. Y lo que hace a nuestros problemas a veces es achicar o disminuir nuestra percepción que tenemos de Dios. A veces las tribulaciones agigantan el problema y disminuyen nuestra perspectiva del Señor. ¿Qué significa eso? Que nos vemos más el tamaño del problema que el tamaño de nuestro Dios. Y bueno, ya sabemos que nuestro Dios es más grande, que nuestro Dios es más poderoso, que nuestro Dios va por encima, que no hay nada que el Señor no pueda solucionar en nuestra vida. A lo mejor hay tantos cristianos que perdieron su casa. Dios es tan poderoso que le puede dar una mejor. Vamos a repetirlo. Dios le puede dar una mejor a la que perdió. Usted está pasando tribulación en su casa, necesita dinero. ¿Quién es el dueño del oro y de la plata, hermano? Dios puede proveerle, hermano. Él sigue siendo Dios. Pero la tribulación nubla nuestra perspectiva que tenemos del Señor. Mire, pongo una marca ahí, hermanos, rápidamente y acompáñenme a Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo número 6. Mire conmigo, por favor, el versículo 15. Cuando lo tenga, diga un amén. Segunda de Reyes 6:15. Vemos acá, no tengo el chance de leer toda, pero está la historia de Eliseo y Giezi cuando fueron emboscados por el ejército enemigo. Y dice allí que ese día cuando fueron a buscar a Eliseo para prenderlo, para matarlo, ellos rodearon toda la ciudad del ejército, un ejército completo para buscar a un solo hombre. Y dice ahí el versículo 15, ¿están conmigo ahí, hermanos? Amén. Dice, y se levantó de mañana
Y salió el que servía al varón de Dios, este es Giezi, se levantó, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Este hombre, Giezi, siempre me gusta leer la Biblia con imaginación. Yo me imagino que él se levanta a cepillar. No está en la Biblia, esa está en la versión Rafael habla hoy, ¿no? Él se levantó a cepillarse los dientes y se para ahí en la cocina, en el lavador, el fregador, abre el fregador y está cepillándose ahí los dientes y mira la ventana y ve que está rodeado un ejército, dice ahí, un ejército con gente de a caballos y ¿qué más, hermano? Y carros, es decir, un ejército poderoso. Entonces dice ahí, versículo 15, su criado le dijo a Eliseo, Señor mío, ¿qué haremos? Él se levanta y le dice, Eliseo, mira, nos tienen rodeados. Y claro, dice que había un gran ejército alrededor de ellos. Y cuando Giezi, humanamente hablando, y a veces nosotros somos un poco duros con él, pero déjeme decirle, hermanos, que si nosotros hubiésemos estado ahí, usted y yo hubiésemos hecho lo mismo. ¿Amén o no? No me mire como que usted, ¿verdad? Es David su gigante. No, Señor. ¿Verdad? El hombre agarró y vio los números, vio los caballos y contó 1, 2. 1, 2. Nos van a matar. Nos van a almorzar. Nos van a triturar. Y entra en desesperación. Y agarra y le dice, ¿qué vamos a hacer? Y es tremendo porque el tamaño de su problema era grande y tenía un problema ahí respirándole en la nuca. No es lo mismo decir, allá viene el lobo, allá viene el lobo, allá viene el lobo, a tener el lobo aquí. No es lo mismo, hermano. Y él agarra y le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque el problema que tenía era grande o no era grande. Grandísimo. Pero él cambió su perspectiva, él vio el problema. Sus ojos estaban velados, estaban con ese velo, no le permitía ver más allá, sino el problema. Y le dice a Eliseo, ¿qué vamos a hacer? Me encanta Eliseo porque Eliseo es el otro contrario. Eliseo, su perspectiva era correcta. Era ese hombre de Dios que no miraba el problema que era grande y no hay que disminuir el problema, pero él miraba aún a su Dios que es más grande que su problema. Ahora mire el versículo 16, dice Eliseo, ¿verdad? Él le dijo, no tengas que, porque más son los que están con nosotros que los que están, ¿qué dice? Dos perspectivas. Este estaba, ¿verdad?, atemorizado y este le dice, tranquilo, no tengas miedo. Yo creo que Giezi estaba con su cepillo de dientes ahí en la cocina y Eliseo estaba con su taza de café. Toman, tranquilo, no hay problema, no hay problema. Mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Yo me imagino a Giezi, si fuese venezolano, en esa circunstancia, después de escuchar esa respuesta, habrá pensado que tiene ese café. Ese hombre no está bien de la mente. O no sabe contar o se volvió loco. Porque él dice que más de los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo veo nada más 2 personas en esta casa. No veo a más nadie. ¿Y sabe por qué? Porque su perspectiva fue cambiada por el tamaño del problema. Pero Eliseo sabía perfectamente a quién había creído. Y no solamente eso, sino que me gusta la oración de Eliseo, porque Eliseo no le dijo al Señor, bueno, Señor, tú dices en tu palabra que sin fe es imposible agradarte a ti, no lo agrada, Él no te agrada a ti, ilumínalo o elimínalo. No dijo así. Eliseo dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras ¿qué? Sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo.
Y es tremendo porque hasta que Eliseo ora y le dice, Señor, abre sus ojos para que vea. Y se dio cuenta que no estaban solos. Se dio cuenta que Dios estaba con ellos. No solamente que Dios estaba con ellos, sino que el ejército de Dios era aún más poderoso que el de ellos. Cuando yo leí esta historia por primera vez, hermano, por primera vez, siendo un nuevo creyente, yo duré toda una noche meditando, imaginándome esto, y yo le decía al Señor, le digo, Señor, no permitas que en ningún momento de mi vida mis ojos se cieguen a tal punto de no ver tus maravillas. Siempre, hermano, he estado orando, Señor, ayúdame para ver como tú ves. Porque si nosotros no vemos como Dios ve, vamos a ver el tamaño del problema. Por eso es que debemos decirle, Señor, abre mis ojos. Y sé que ahorita hay tantos problemas que estamos pasando, pero nuestro Dios es más grande, hermano. Nuestro Dios es más poderoso, que nos pueda ayudar a ver más allá de lo que ven nuestros ojos, que podamos reconocer las promesas del Señor, que podamos abrir nuestros ojos espirituales y reconocer que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Por eso es importante, hermano, no agigantar el problema más de lo que es. El problema es grande, está bien. Hay un ejército alrededor, está bien. Pero el pueblo de Israel, cuando estaba escuchando a Esdras, él lo llevó al punto más importante, que pudieran entender al Señor y reconocer las maravillas que Él había hecho. No dejemos que una circunstancia mueva nuestra perspectiva del Señor. Hermanos, nuestro Dios sigue siendo bueno. Nuestro Dios es poderoso. Y yo sé, ¿verdad? Leí un meme. Hay un dicho que dice que Dios da las mejores batallas a sus mejores guerreros. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Sí o no? ¿Lo ha escuchado? No. Dios da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Entonces el meme decía, Señor, busca otro guerrero, ¿verdad? Búscate otro allí. Pero la Biblia dice que Dios, hermano, no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. El Señor no nos va a dejar solos. No dejemos que esa circunstancia mueva nuestra perspectiva del Señor. Mantengámonos enfocados en el Señor. Ellos no dejaron de trabajar, hermano. Y yo no estoy diciendo con esto que, bueno, voy a ignorar mi problema. Pastor, yo perdí mi casa. Pastor, perdí cosas en mi hogar. Perdí gente. Yo no estoy diciendo que vamos a ignorar eso. Pero ellos estaban con una mano, tenían la pala, estaban trabajando. Y debemos ser diligentes en eso. Pero también en la otra mano tenían la espada. Se mantuvieron enfocados. No nos distraigamos, hermanos, el día de hoy. Que podamos pasar este momento que estamos pasando enfocados en el Señor y que ese altar que de repente está un poco olvidado, lo levantemos de nuevo. Lo levantemos esa comunión y podamos restaurar esa comunión que teníamos con el Señor y aún mejor, porque nuestras lágrimas que vivimos como cristianos nos deben más bien enseñar y agradecer más y poder ser de más bendición a los hermanos, como predica el domingo. Si estamos pasando por ese proceso del duelo, bueno, orar al Señor para que nos permita aprender de esto, que aprendamos, y no solamente que aprendamos, que aceptemos, aprendamos y podamos ayudar a otros que también están pasando por eso. Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo bueno y majestuoso. Por eso es importante entender, hermanos, cuando la situación aprieta, es donde más debemos estar de rodillas con Dios. Yo creo que no solamente debemos activar nuestro servicio al Señor después de estos terremotos, sino que yo creo que debemos activar de nuevo ese reloj de oración que teníamos. Amén o no, hermano. Esa oración que hicimos para adquirir este terreno, bueno, ahora más que nunca debemos doblar rodillas y activar ese reloj de oración en nuestra iglesia. Necesitamos reconocer que aún Dios está sentado en su trono.
Debemos recuperar nuestra oración y nuestro altar. Y no solamente, hermanos, dice allí que los levitas leyeron en voz alta, dice allí Esdras, leyó en voz alta, sino que explicaron el significado a cada persona, a hombres, mujeres y niños. Y dice con uso de razón, dice que pudieran comprender, dice que estaban todos allí en presencia del Señor, hombres y mujeres, y todos aquellos que podían entender. Ahora, si hay un niño, que el niño entiende que es bueno y que es malo, ese niño está capacitado para entender también la Biblia a su nivel. Por eso es que necesitamos orar para no solamente activarnos nosotros, sino que nuestros niños que también han vivido este trauma con nosotros, porque ellos lo procesan de otra forma, pero igualito ellos necesitan palabra de Dios. Voy a repetirlo, nuestros niños necesitan palabra de Dios. No tenemos salones como queremos por ahora, pero los salones y el local no debe ser un impedimento para nosotros trabajar con nuestros niños de la palabra del Señor. Le hemos dado una tabla durante estos 2 meses para que se distraigan. Le hemos dado la computadora para que no echen broma. Yo creo que ahora es momento de ir apagando un poquito y atender la salud espiritual de nuestros niños. Y qué hablar de nuestros jóvenes que andan desatados como gallinas sin cabeza por ahí. Están aprovechándose que no hay reunión de jóvenes, pero déjeme decirle que ya le vamos a lanzar el lazo y lo vamos a arriar de nuevo. Porque el diablo no está dormido y quiere que todos nosotros pequemos. Por eso es que todos los que tienen capacidad de entender estaban oídos, atentos al libro de la ley. Por eso es que yo estoy feliz, hermano, por nuestro local de la iglesia. Amén. Y pronto en el nombre del Señor vamos a tener nuestro local construido. Algo que va a estar en ese local que por A o por B, hermano, mire que, ¿verdad? No hay negociación, ¿verdad? No, yo estaba orando por el tobogán y la piscina, bueno, eso sigue ahí, ¿verdad? Pero bueno, si no se puede, es algo que podemos cesar, igual que la máquina de Coca-Cola, estoy meditando también, ¿verdad? Estoy meditando ya. Pero si hay algo que no puede faltar en nuestra cancha. Pero ustedes jóvenes deben entender que más importante es la predicación que la cancha. Que ustedes deben estar atentos al mensaje, porque también el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ellos estaban atentos. 2 cosas que tenía el pueblo de Israel. Número 1, tenían unidad para restablecer su comunión. Y número 2, tenían entendimiento de las escrituras. Para la semana que viene vamos a ver la tercera razón. ¿Amén o no, hermano? Vamos a estar orando entonces para terminar y recogemos allí de nuestra ofrenda y pasamos con el pastor Oliver. Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Gracias, mi Dios, porque tu amor es grande. Gracias porque, Señor, nos has llevado y nos has traído hasta aquí, Señor, para aprender de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor, tu palabra. Bendice a cada hermano, bendice a aquellos que están viendo a través de las redes, Señor, a cada visitante. Bendice, Señor, a todos, que seas tú glorificándote de una manera muy especial. Gracias por habernos guardado, por habernos cuidado. Y glorifícate, Señor, en todo lo que vamos a seguir aprendiendo a través de ti y de este estudio. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.